Bendecidos con toda bendición, mis amados. Aquí estamos en este canal Verdades del Reino, el canal que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. El tema de hoy es: ¿Israel la higuera? ¿Sí o no? Bueno, vamos a iniciar. La primera vez que aparece esta palabra higuera es en Génesis 3, 7. Cuando dice que los hombres, dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y el sistema religioso ha predicado una y mil veces que esta higuera representa las excusas del ser humano para presentarse delante de Dios. Entonces, aquí estamos viendo, según el sistema religioso, que esta higuera representa las excusas del ser humano para presentarse ante Dios. Entonces, que por eso Dios le quitó esas higueras y le hizo un vestido de pieles, porque las pieles sí eran. Bueno, todo eso lo ha predicado el sistema religioso, porque es que ellos predican y toman los pasajes cuando y cómo les conviene. Vamos a Jeremías 8. Jeremías 8:13. Dice: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Ahí está. Cada vez que nosotros vemos a Israel representado en una higuera, es con una sentencia de juicio que los va a acabar, que los va a terminar, que los va a eliminar. Entonces Israel, a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se representa no solamente con una higuera. Se toman muchos símiles para representar a Israel. Al Israel de esa época, no el Israel de hoy en día. El Israel de hoy en día son unos terroristas que siembran y exportan el terror a nivel internacional. Son exportadores, mercenarios. Aquí en Colombia ellos no fueron los que trajeron implantaron los paramilitares. Investigue la historia. ¿Quién fue Yair Klein? Un israelita que vino y fundó y trajo la idea de los paramilitares aquí en Colombia. Trajeron el terror aquí a Colombia y no lo han podido sacar. Son exportadores de terrorismo a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos que hablar estas cosas y dejar esto bien en claro, porque todo el mundo, el sistema religioso, oremos por Israel, oremos por Israel. ¿Y por qué no oran por los palestinos, pobres peladitos que se están muriendo allá de hambre? Porque ellos no tienen que comer. Israel tiene comida, tiene agua, tiene luz, tiene gas, no le falta nada. Los palestinos están muriendo de hambre. No ahora con esta guerra, desde hace años Israel los tiene cercados. Y nada puede entrar a Gaza si no es con el permiso de Israel. Así que dejemos de ser niños, andar repitiendo tanta tontería que dicen los líderes religiosos. Entonces aquí en Jeremías lo estaba comparando con una higuera y le estaba dando una sentencia que lo iba a arrasar por completo. Esa era la sentencia que tenía allí. Vamos a Oseas 9:10. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel. Oiga, lo halló como una uva en el desierto. Aquí lo está comparando ahora con una uva. Como la fruta temprana de la higuera, como una higuera lo compara. En su principio, y vuestros padres y ellos acudieron a Baal peor y se apartaron por la vergüenza e hicieron abominación como en aquellos. Siempre Israel vivió apartándose de los caminos de Jehová. Por eso fue que llevó tanto rejo, tanto juicio y tanta espada. Entonces, somos la niña de los ojos de Dios y somos el pueblo invencible de Dios. Si fueran invencibles, ¿por qué han tenido tantas derrotas a nivel mundial? Léase desde Génesis hasta Apocalipsis cuántas derrotas tuvo Israel.
214 derrotas. ¿Y cuántas victorias tuvo? 84 victorias solamente. Fue más derrotado. Sufrió más derrotas que victorias. ¿Por qué? Porque él mantenía apartándose de los caminos de Jehová, y la ley y el pacto que habían hecho era ese, que si él se apartaba de los caminos de la ley de Jehová Dios iba a traer enemigos, y los enemigos lo iban a corretear. Y como él vivía apartándose, los enemigos vivían correteándolo. 84 victorias fue todo lo que tuvo Israel. Cuéntelas. 214 derrotas. Entonces, aquí encontramos muchos símil donde Jehová, el Jehová Dios de ellos, lo compara con muchas cosas. Vamos a seguir viendo. 10:1. Israel es una frondosa viña. Mire, ahora lo está comparando con una frondosa viña. ¿Se da cuenta? Que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. ¿Se da cuenta? Que ellos mantenían era adorando ídolos y se apartaban de Jehová Dios. Y entonces Jehová Dios le mandaba a los enemigos y los masacraban y los correteaban. Entonces, nosotros ya no somos niños, tenemos que ir saliendo de todos estos engaños. Joel, vamos a ir avanzando. Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días. Y comienza a relatar, y comience usted a leer todo ese capítulo para que usted vea que es una sentencia contra el pueblo de Israel por haberse apartado de la ley de Jehová Dios. Más nada. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y lo que quedó del revoltón lo comió la langosta. Y bueno, y ahí está, pues. Masacre tras masacre. Despreció la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes, mis ministros de Jehová y los ministros de Jehová están de duelo. Vamos a la Joel 1:12. Joel 1:12. Mire lo que dice el 1:12. La vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Hablando de quién? Hablando de Israel. Bendecida Bexa Manzano, paz de nuestro Señor Jesús para todos. Amén, hermana Amelia. Saludos a todos mis bendecidos hermanos, saludos para todos. Qué bueno que se identifican así, porque cuando escriben yo me doy cuenta quién es el que está conectado, pero si no escriben yo veo que ahí dice 10, 20, 15 personas conectadas y no sé quiénes son. Listo, 2:22. Estamos en Joel. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, y la higuera y la vid dará su fruto. Mire, cuando ellos se arrepientan y vuelvan a Jehová, la higuera y la vid dará su fruto. Era lo que Dios le había prometido en la ley. Era lo que Dios le había prometido a Moisés, diciéndole: si este pueblo cumple mis mandamientos, yo lo bendeciré en el campo, bendito en la ciudad, bendito al salir, bendito la vid, bendito todo. Lo que ellos comían, la uva, la vid, los higos, la palmera, el aceite, el olivo, todo. Pero si no obedecen la voz de Jehová tu Dios, maldito serás en el campo, maldito al salir. Tu mujer se acostará con otro hombre. Léalo, ahí está en Deuteronomio 28. Tus enemigos te corretearán por 7 caminos. Entonces, cada vez que ellos
se apartaban de la ley de Jehová, Dios le venía todo este poco de maldición. Entonces por eso cuando volvían a la ley de Jehová, otra vez la vid daba su fruto, la higuera daba su higo, el olivo daba su aceite y todo volvía a su cauce normal. El 27 y el 28, mire lo que dice. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado cuando ellos se vuelvan. Pero si ellos desobedecían, otra vez eran avergonzados. Y esa era la constante del pueblo de Israel en el momento histórico que se escribió esto. Ellos vivían apartándose de Dios. Dios levantaba a los enemigos y tome, para que afine. Ahora vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Ya vimos unos cuantos versículos del Antiguo. Ahora vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la higuera. 21:19 de Mateo. Maldición de la higuera, pues. Bueno, entonces si Israel es la higuera, entonces Israel está maldito por Jehová, por Jesús de Nazaret. Yeshua Hamashiach maldijo a Israel, pues, porque Israel es la higuera, entonces está maldito. ¿Se da cuenta usted? Aquí Jesús lo que está haciendo es un símil, una comparación. Así como Jehová Dios hacía la comparación allá por boca de los profetas en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, Yeshua Hamashiach está haciendo la comparación igualita como se hacía en el Antiguo Testamento. Dice: por la mañana volvieron a la ciudad y tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hoja, y le dijo: maldita será y nunca más nadie coma fruto de ti. Luego la higuera se secó. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate al mar, será echado. Todo lo que pedís en oración creyendo lo recibiréis. Entonces el Señor aquí, bueno, este pasaje lo quiero dejar para la segunda parte, porque esta enseñanza la he dividido en dos partes. Porque aquí aparece esta higuera que la maldicen y listo. Pero después vamos a profundizar en la segunda parte. Vamos a profundizar los tiempos en que se dijo esto. 24:32. Jesús hablando el sermón del monte de los olivos, cuando ya está a punto de terminar el sermón, dice: muchachos, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya las ramas están tiernas y brotan las hojas, es porque ustedes saben que el verano está cerca, ¿cierto? Él está hablando a los apóstoles. Ustedes saben que el verano está cerca cuando eso sucede, ¿cierto que sí? Claro que sí, sí sabemos. Bueno, entonces aprendan de la parábola, aprendan de la higuera. Cuando ustedes vean en Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción está cerca. Es lo mismo, huyan para los montes y no regresen a tomar la capa. El que esté allá en el campo no regrese a la ciudad, porque ya el verano está cerca. ¿Y qué hay en el verano? Muerte, hambre, pestilencia, destrucción, todo eso. Y todo ese verano le vino a Jerusalén en el año 70, cuando los cercaron los romanos, los invadieron, los quemaron, violaron sus mujeres, se tuvieron que comer sus propios hijos. Todo eso está escrito, todo eso quedó documentado en los libros de historia. Lo que pasa es que el sistema religioso a nosotros no nos enseñó a leer historia, nos enseñó a leer solamente la Biblia. Y no lea tanto la Biblia porque se vuelve loco. Y no se ponga a leer historias de otros escritores de fuera de la Biblia, porque eso no vale. Lo que vale es lo que está escrito. Porque si alguno va a hablar, hable conforme a lo que está escrito. Ya, ahí te coartaban enseguida. Ya nosotros no somos así, ya nosotros estamos grandecitos. Lucas
21-29. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles del campo. ¿Se da cuenta? Que no solamente era la higuera. Miren la higuera y todos los árboles del campo. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. ¿Se da cuenta? Entonces aquí nosotros tenemos que entender que no solamente Israel, Dios lo comparó con una higuera, lo comparó con muchos árboles más. 6:13 de Apocalipsis. Y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y no fue esto lo que le pasó a Israel en el año 70. Porque Apocalipsis comienza diciendo: he aquí, estas cosas sucederán pronto. Y Apocalipsis se escribió en el 68 y se cumplió en el 70. Pronto, 2 añitos. Y las estrellas caerán del cielo. ¿Quiénes representan las estrellas en la Biblia? Cuando José tuvo un sueño que la luna y el sol y las estrellas se inclinaban ante él, ¿qué le dijo el papá? Le dijo: ¿cómo así que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Y no eran ellos los que conformaron el pueblo de Israel más tarde. Entonces las estrellas representan al pueblo de Israel y fueron sacudidas en el año 70 y cayeron como la higuera deja caer su fruto. Hasta ahí llegaron los pactos, hasta ahí llegó todo. Los pactos que Dios tenía con esta nación. Ahora vamos a ver otro símil con el que se comparó a Israel. Génesis 8:11. Y la paloma volvió a él en la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Por qué esta paloma trajo una rama de olivo? No pudo haber traído otra rama de otro árbol más grande. Porque esto es un simbolismo. Recuérdese que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Entonces aquí la paloma, óigase bien, está representando a futuro lo que iba a ser el Espíritu Santo con Cristo. El olivo está representando la naturaleza humana en la que Dios se iba a manifestar. Y la paloma está representando allá cuando Él se bautizó. ¿Se acuerda que dice el escritor? Dice: y el Espíritu Santo vino como forma de paloma. Esta escritura estaba apuntando a Cristo. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Ojalá el próximo año me dé tiempo para demostrarles. Es una serie de enseñanza que se titula así: Cristo en el Antiguo Testamento. Ojalá que el año que venga Dios nos dé tiempo para hacer esta enseñanza. Entonces aquí la paloma trajo la rama de olivo representando la naturaleza humana de Cristo, guiada por el Espíritu. Más nada. Eso es todo. Primera de Reyes 6, 23. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos. Madera de olivo en el lugar santísimo. Recuerde que la madera en el Antiguo Testamento está representando la humanidad. El oro en el Antiguo Testamento está representando la divinidad. La plata representa la redención. El bronce representa el juicio. Bueno, algún día veremos todo lo que representa cada cosa del tabernáculo. El velo que representaba la mesa de los panes. Todo eso tenía una representación.
31 y 33 también dicen así, del 6 de Primera de Reyes. Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y en ellas talló los querubines y las palmas. Bueno, ahí está todo eso. Una vez más el olivo, la madera, representando la humanidad. Representando la humanidad. Vamos a Jeremías 11:16. Jeremías 11:16. Olivo verde, hermoso en sus frutos y su parecer. Llamó Jehová tu nombre a la voz del recio estrépito e hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Una vez más representando a Israel como un olivo, y una vez más le está dando la sentencia. Más nada. Si lo comparaba con una vid, le mandaba la sentencia, lo destruía. Si lo comparaba con un olivo, le mandaba la destrucción. Si lo mandaba con una higuera, le mandaba la destrucción. Si lo comparaba con una palmera, le decía que lo iba a destruir. Cualquier símil que ocupó Israel fue para destrucción. Y ese Israel que ocupó todos estos símiles, todas estas comparaciones, llegó hasta el año 70. Hasta ahí llegó. Por eso el apóstol Pablo empieza a escribir y a decir: amados, entiendan el misterio, que ya ha venido Cristo. No hay judío, no hay griego, no hay... Todos somos uno en Cristo. Pero los demás apóstoles no entendieron esto y siguieron predicando rudimentos. ¿Qué culpa tiene Pablo? Isaías 17:6. Y quedarán en los rebuscos como cuando sacude el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas, más fructíferas, dice Jehová de Israel. En aquel día minará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Una vez más, cuando el árbol es sacudido por un fuerte viento. 24:13 del mismo Isaías. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebusco después de la vendimia. Oiga, así quedará, ralito, escasito pues. Y así quedó. Y el otro pasaje que nosotros hemos repetido, bueno, el sistema religioso repetía miles y miles de veces. Habacuc 3:17. Aunque no hayan olivos, aunque falten las ovejas en el corral, aunque no hayan vid, yo con todo invocaré a Jehová. ¿Por qué Habacuc evoca esta imagen? Porque él sabía que cuando ellos se desviaban de Jehová, Jehová les cortaba los servicios. Pues Jehová no andaba con vuelta. Ese sí le mandaba candela del cielo, abría la tierra, se los tragaba y chao. Y si no andaba con tanta vuelta para consumirlos. Zacarías 4:12. Mira aquí el ángel hablando con Zacarías, un ángel así como todo medio bravo, este ángel. Medio que le gusta la changonga. Dice Zacarías aquí: hablé de nuevo y le dije al ángel: ¿qué significan esas 2 ramas de olivo? Porque por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió el ángel diciendo: ¿no sabes qué es esto? Uy, pero si le está preguntando es porque no sabe. Este ángel también es como medio antipático, así como yo, habla así un poco grosero. Zacarías le está preguntando al ángel: ¿qué son estos 2 tubos? Y el ángel le dice: no sabes qué son esos tubos. Ay, Zacarías, que eres nuevo, ¿qué? Como cuando uno llega a una empresa y uno dice: ¿y este botón para qué?
Entonces el ángel le dice, bueno, ya que no sabes, te voy a explicar. Y le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y algún día vamos a explicar quiénes eran estos dos ungidos que estaban delante del Dios de toda la tierra. Y esos dos ungidos estaban representando los dos olivos. Pero ahorita no da tiempo para explicar eso. Ahora vamos a ir a Romanos. Romanos 11, donde Pablo hace una descripción magistral de lo que es el pueblo de Israel y lo que es el pueblo gentil. 11:17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desarraigadas y tú, hablándole a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, has sido hecho participante de la raíz rica de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si tú te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un símil, una comparación con los gentiles, diciéndole a los gentiles que Israel es un olivo. Y ellos son un olivo silvestre que han sido injertados en el olivo que es Israel. Pero Pablo no está diciendo aquí que es Israel, él lo está comparando. Porque Israel no es un olivo, Israel no es una higuera, Israel no es una vid, Israel no es una palmera, Israel no es una viña frondosa. Son comparaciones que se utilizaron en aquel entonces para que las personas que no sabían leer, que no sabían escribir, pudieran entender de qué se estaba hablando. Por eso Jesús el Mesías hablaba de esta manera en parábola. Utilizaba las redes, los pescados, las ovejas, los negocios, los comerciantes, el jefe de una finca, bueno, en fin. El mayordomo, la masa, la levadura. Pero ahí están todas las parábolas. La parábola de los talentos. Porque el 90% de la gente eran analfabetas para esa época, no sabían leer. Por eso se utilizaba esta forma llamada la Agadaj. Porque habían dos formas de enseñar. Una llamada la Alajá y otra llamada la Agadaj. Pablo utilizaba una forma muy diferente de enseñar que Jesucristo. Pablo iba directo a la jurisprudencia. Jesucristo no. Jesucristo era más didáctico, como Salomón. Como si le fueran a explicar a niños. Y por eso fue que a Pablo se le revelaron los 7 misterios que no se le revelaron a más ningún apóstol. Porque Pablo tenía la capacidad para entenderlos y para explicarlos. Pedro no. Pedro dijo, uy, nuestro hermano Pablo escribe unas cosas difíciles de entender. Entonces aquí el apóstol Pablo está comparando que los gentiles fuimos injertados en el olivo original. Pero Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces Israel es un pámpano. El Señor dijo, el pámpano que no permanece en la vid no lleva fruto. Entonces ustedes tienen que permanecer en mí. Y por eso fue que Israel pereció, porque no permaneció en él. Por eso no llevó frutos. Así de sencillo. Entonces Israel ni es una higuera, ni es una vid, ni es un granado, porque también se compara como un granado, como un almendro, como un olivo, como un manzano, como un trigo, como una cizaña. Israel se compara con un barro. Puro simbolismo. Hoy Israel es una nación común y corriente como Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador. Ya los pactos, las promesas que el Eterno tenía con esa nación
terminaron por completo en el año 70. Por eso el Señor le dice en San Mateo 24:34, esto que va a venir, esta destrucción del templo y toda esta masacre que va a venir, nunca ustedes la habían vivido, ni la volverán a vivir. ¿Por qué? Porque ahí se acababan los pactos de Dios con Israel como nación. Y Israel pasaría a ser una nación común y corriente, como hoy es Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Más nada. El sistema religioso anda alarmado y eso andan predicando y diciendo que ya viene el fin del mundo, que no se pueden echar un peo allá en Israel porque enseguida empiezan a decir que ya Cristo va a venir y que viene la gran tribulación y el anticristo y que ya el tercer templo ya lo van a construir. Y lo peor es que la gente ignorante le sigue creyendo las mismas mentiras año tras año y cada vez que ocurre una desgracia allá en Israel. La gente no despierta, la gente no razona, no se da cuenta la gente que es un engaño que los vienen trayendo. Cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente, salen enseguida los profetas del desastre a decir que ya la venida de Cristo está cerca y eso. Bueno, la gente se consagra, pues. El que estaba apartado según ellos se reconcilia. Y a lo que pasa la guerra, se va a tomar licor otra vez y a champetear y a bailar vallenato. Nosotros, mis amados, no podemos caer en este engaño. Es una manipulación religiosa. Nosotros tenemos que estar claros en lo que está escrito. Si Jesucristo dijo en San Mateo 24:34, esto que yo les digo se va a cumplir en esta generación, en la de ellos, se cumplió. Créale. Y si el Señor le dijo, de cierto le digo que vendrá una gran tribulación, la cual ustedes nunca han vivido, ni la volverán a vivir. Era porque ahí iba a terminar todo. Ahí iba a terminar todo. Ellos nunca habían vivido una gran tribulación como la que vivieron en el 70. Ellos vivieron tribulaciones, sí. Pero como la del 70 nunca, porque en la del 70 no quedó piedra sobre piedra que no fue destruida. En las otras tribulaciones quedó el muro y cuando vino los exiliados, llegaron de Babilonia, terminaron de reconstruir el muro del templo. Pero en el 70 no quedó piedra sobre piedra. Todo fue destruido y por eso el Señor les dijo, no han vivido ustedes una tribulación como esta que va a venir cuando los romanos entren. Ni la volverán a vivir porque hasta aquí llegó el pacto, hasta aquí llegó mi trato con ustedes, hasta aquí llegó todo. Cuando ven a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que su final está cerca. Su final. ¿Cuál final? El final de los pactos de esa nación con Dios. Lo que construyeron los hombres de ahí en adelante, ya Dios no tiene pacto con eso. Los judíos que vinieron y se recopilaron y otra vez formaron y empezaron a hacer su nación ahí en ese territorio, ya Dios no tiene pacto con ellos. Los pactos llegaron hasta el 70, le hacen Hebreo. Hebreo dice que mientras estuviera el templo, aquel templo, el lugar santísimo en pie, no había cabida para el otro, para el espiritual. Por eso ese templo tenía que derrumbarse. Porque el apóstol Pablo, vuelvo y repito, que fue el único que recibió la revelación de los 7 misterios que Cristo no le reveló a más nadie. El apóstol Pablo dice, lo que se ve no permanece. Por lo tanto, el templo que se veía no permaneció. Pero lo que no se ve es lo que permanece. ¿Y cuál es el templo que no se ve? El templo espiritual. La Jerusalén espiritual, la Jerusalén terrenal que se veía, no permaneció, se acabó. Ahora, ¿cuál es la Jerusalén que permanece? La espiritual, la que no se ve.
Entonces, si ustedes, amigos que me escuchan, están esperando una Jerusalén que venga así como una nave extraterrestre y que aterrice y que usted la pueda ver, eso también va a ser destruido, porque el apóstol Pablo dijo que lo que se ve no permanece. Lo que permanece es lo que no se ve. Por lo tanto, usted y yo estamos en la Jerusalén espiritual que no se ve, pero que sí permanece. Usted y yo somos el Israel espiritual que no se ve, pero que sí permanece. Usted y yo somos la nueva Jerusalén que no se ve, pero que sí permanece. Usted y yo somos el templo de Dios, que es un templo espiritual que usted no lo ve, pero que sí permanece. Y ayer me metieron ahí a un grupo de WhatsApp. Y un bendecido decía, usted no ve que ya van a construir el tercer templo. Yo dije, hombre, no sea tan ignorante, man. Yo tengo ya 47 años y duré 33 años en el sistema religioso. Y durante los 33 años que duré en el sistema religioso, todo el tiempo vengo escuchando lo mismo. Que ya están cobando las bases, que ya están tirando para el tercer templo. Bueno, ¿y esas bases de qué grandes serán entonces? Pues? Que todavía no han terminado de cobar esos huecos. Hombre, por favor, entiendan, amado. Es una manipulación religiosa. Es una manipulación del sistema religioso para tenerlo usted entontado. A ellos, pues, porque nosotros ya, gracias a Dios, salimos de ese engaño. Ya nosotros sabemos que Israel no es higuera, que Israel no es ningún olivo, Israel no es ninguno de esos árboles. Cuando se usó esa comparación, se usó para que ellos entendieran lo que el Señor les quería decir. Más nada. Así que usted duerma tranquilo. No hay gran tribulación, no hay anticristo, no se va a construir un tercer templo, no va a pasar nada. Eso es una guerra de hombres, una guerra de élites. Ambiciosos por el poder, matándose entre hermanos, porque los palestinos son hermanos de los israelitas. Unos son hijos de Ismael y los otros son hijos de Isaac. Ven, y ahí están dándose plomo. Y las Naciones Unidas no hacen nada. Más bien le mandan armas a Israel para que sigan matando allá a los pobres palestinos. Eso es lo que están haciendo. Usted no ve que ya ahora ya no se habla de Ucrania y Rusia. Ya eso que quedó callado. ¿Por qué? Porque la élite es la que tiene todo cuadrado, mis amados bendecidos. Duerma tranquilo, repose, usted está reinando en vida. Nosotros estamos en la era del Espíritu. Nosotros estamos más allá de la eternidad, mis amados. Nosotros somos un espíritu con Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Nosotros estamos reinando en vida. El reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Nosotros no nos afecta para nada lo que pasa en este mundo material. Que los líderes geopolíticos mundial que hagan lo que les dé la gana. Nosotros estamos reinando en vida. Duerma tranquilo, no va a pasar nada, ni que lancen 10 bombas en Israel, ni que lancen 2, ni que nada. Y si se les mete la locura de andar construyendo este templo, Dios va a levantar 3, 4 naciones y los va a reventar y los va a esparcir por todo el mundo, como siempre ha pasado. Así que bendecidos con toda bendición.